La sociedad actual es muy diferente a la de hace escasos 3 años. Como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, la población ha cambiado su forma de ver y de vivir la vida. Esto ha afectado a todos los ámbitos de la sociedad, incluida la enseñanza, ya que son necesarios actualmente estímulos diferentes para captar la atención e interés de los alumnos. Sí que es cierto que con carácter previo al surgimiento de la pandemia se vislumbraban ciertos cambios en la mentalidad de los alumnos como consecuencia de los efectos derivados de las nuevas tecnologías, y surgían debates doctrinales de cómo debía de ser la enseñanza para adaptarse a las necesidades de estos alumnos. Todo este proceso se vio acelerado como consecuencia de la pandemia, porque la vida se tuvo que adaptar a esa nueva realidad, que era exclusivamente virtual, y surgieron nuevos métodos o herramientas que nacieron durante dicho periodo de tiempo y que incluso actualmente en determinados ámbitos se siguen utilizando los mismos. Por tanto, es necesario determinar si hay que continuar tal y como era la enseñanza con carácter previo a la pandemia, o bien si hay que utilizar alguno de esos métodos o herramientas que se pusieron en práctica durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2019-2020. Para ello, para determinar cuál es la metodología más adecuada, también será necesario analizar cuáles son las ventajas e inconvenientes de la enseñanza universitaria exclusivamente online. En cuanto a los objetivos, los podemos clasificar en dos categorías, o bueno, un poco lo hemos hecho por niveles. Por una parte, se trata de los objetivos genéricos de nuestra propuesta, como puede ser de cualquier tipo de modificación que supone una mejora en la enseñanza y en el proceso de aprendizaje, que es la formación adecuada de los alumnos. La finalidad de todos los estudios no obligatorios es que los alumnos adquieran las competencias necesarias para poder ejercer posteriormente una determinada profesión. Por otra parte, a pesar de los cambios que experimentamos en la sociedad y que se reflejan en todas las facetas de nuestras vidas, las clases, la forma de impartir docencia se sigue resistiendo a los cambios. Podríamos decir que las clases se siguen impartiendo de la misma forma clásica, siguiendo métodos tradicionales que tienen sus ventajas, pero que en la mayoría de los casos no se han adecuado a la realidad que vivimos. Y en cuanto a los subobjetivos que representan la finalidad de este trabajo de manera específica, sería en primer lugar analizar o sintetizar las ventajas e inconvenientes de la enseñanza online, puesto que, como dijimos anteriormente, ha irrumpido en nuestras vidas de una manera que nos obligó a cambiar. En segundo lugar, tras esta primera etapa, intentaremos determinar o diseñar un modelo más adecuado que se ajuste a las características y a las exigencias de una asignatura en concreto. Y por último, propondremos actividades y herramientas en el marco de este modelo que tendrán un enfoque práctico y aportarán la formación necesaria para los alumnos. Por ello, en primer lugar, hay que analizar cuáles son las que consideramos las ventajas e inconvenientes de una enseñanza universitaria exclusivamente online. En primer lugar, no es necesario el desplazamiento tanto de los profesores como de los alumnos. Esto supone un ahorro de tiempo, pero también de gasto económico. También es cierto que cuando lo que se establecen son en las plataformas distintos materiales o clases, pero que no son síncronos, bueno, los alumnos a lo largo de la semana decidirán en qué momento quieren acceder a dichos materiales. Esto permite pues, tener una mayor disponibilidad e incluso si se organizan de forma adecuada al tiempo podrán realizar más actividades distintas de las relacionadas con los propios materiales que están en la propia plataforma. También es cierto que las plataformas que se utilizan generalmente son de fácil acceso y de fácil manejo. También, aunque no exista una relación personal, o mejor dicho, presencial con los profesores, sí que podemos hablar de una cierta individualización en cuanto a las observaciones individuales por parte del profesor directamente a través de esa plataforma. Y por último, también se reduce el impacto ambiental. Tal y como se ha dicho, no son necesarios los desplazamientos, hay un ahorro en la energía, pero también el número de folios de papeles a utilizar también se reduce. Como cualquier cambio, y sobre todo en un proceso de tal envergadura que cambia la estructura de todo un sistema, eso también implica que existan inconvenientes. En primer lugar, hablamos de la exclusión social. Se trata de una categoría de personas que se encuentran en esta situación de exclusión social, ya que no pueden acceder a la enseñanza virtual que sustituye a la presencial.
puesto que esto implica que se debe disponer de unos ciertos recursos como el espacio suficiente en casa, un equipo con conexión a Internet o el acceso a servicios de suministros básicos como la luz, por ejemplo. Y, desafortunadamente, no todos los alumnos gozan de esta situación y se ven perjudicados. Y si el objetivo del sistema es formar a los alumnos y está diseñado de tal forma que no todos tengan acceso a él, entonces habría que hacer los cambios correspondientes. Bien, por otra parte, puede que se tengan los recursos necesarios, pero que las circunstancias y la situación familiar no permita que se puedan realizar desde casa ciertas tareas o que se puedan seguir las clases online. Las escuelas y las universidades también proporcionan espacios para el estudio, entonces para algunos alumnos estos resultan fundamentales en el proceso de estudio. Por otra parte, ir a la universidad no implica simplemente o siempre escuchar a los profesores y estudiar ciertas materias, sino también compartir experiencias e ideas con los compañeros. Y así nos lo exige la propia naturaleza. Sin desarrollar mucho el problema, simplemente voy a mencionar el hecho de que el impacto que han tenido las pantallas en nuestras vidas, que ya es bastante conocido, los teléfonos, el acceso a Internet, las redes sociales, la forma de comunicarnos ha cambiado y el proceso de enseñanza online altera todavía más el proceso de interconexión humana. Por tanto, la enseñanza online lo que hace es agudizarla todavía más. La tasa de abandono es otra desventaja, ya que desafortunadamente no se trata de algo hipotético, sino que existen estudios que demuestran y relacionan la tasa de abandono con la enseñanza online. Otro problema es la identidad del alumno durante todo el proceso, durante todo el cuatrimestre. Quiero decir que el profesor no tiene las garantías de que la persona que se ha matriculado es la persona que está cursando, es la persona que está realizando las tareas. Y, como no, por supuesto, a la hora de examinar tampoco existen garantías correspondientes para, valga la redundancia, garantizar la identidad del alumno. Y ya que nos hemos referido a la naturaleza humana, también es verdad que ir a la universidad o ir a las clases presenciales requiere cierta disciplina y que no se tiene siempre con la enseñanza online. Por tanto, hay que responder a la pregunta de ¿qué modelo es el más adecuado? ¿Un modelo exclusivamente presencial? ¿Un modelo exclusivamente virtual? Bueno, pues tal y como se puede observar, en nuestro caso hemos identificado un mayor número de inconvenientes que de ventajas cuando la enseñanza universitaria es online. Por tanto, hay que considerar que en este caso no resulta del todo adecuado, no es el modelo más adecuado, el modelo ideal. Y además hay que tener en cuenta que el ser humano es un ser social que requiere de la interacción con terceras personas, que necesita participar en un grupo, ¿no? Trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque si esto no ocurre, nos podemos encontrar con un grave problema a largo plazo, que exista un cambio en la mentalidad de la población, de la sociedad. ¿Por qué? Porque lo que nos podemos encontrar es que actúen para lograr los intereses propios, la autosatisfacción personal, pero no actuarán por el bien común ni por el sentimiento de pertenencia a un grupo. Entonces, esta es la consecuencia que consideramos que podría llegar a ser más negativa y que impactaría en mayor medida a la propia sociedad. También habría otras consecuencias relacionadas con los inconvenientes que se acaban de hacer referencia, la exclusión social, personas que tengan un título pero que realmente no hayan accedido a dichos materiales y que no tengan los conocimientos necesarios, que no tengan esos conocimientos que se corresponden con ese título. Además, hay que tener en cuenta que la mentalidad de la población ha cambiado, la sociedad ha cambiado y por tanto tampoco se puede considerar que una enseñanza exclusivamente presencial basada en clases magistrales sea el modelo más adecuado. También se necesita un cambio. Por tanto, ¿cuál es el modelo más adecuado? Un modelo híbrido, un modelo que potencie los beneficios tanto de la enseñanza presencial como de la enseñanza virtual, un modelo en el que la enseñanza virtual se utilice como complemento de la presencial. ¿Para qué? Para que en las horas en las que se esté en el aula se puedan realizar determinadas actividades que si no se utilizase esa vía paralela virtual no se podrían llevar a cabo como consecuencia de que no se tendría el tiempo suficiente.
¿Y cuál es este modelo híbrido? Pues bien, analizadas las ventajas y las desventajas ahora, presentamos nuestra propuesta que es específica para una asignatura que se imparte en cuarto curso de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria y que es la protección jurídica de los consumidores. La razón fundamental por la que elegimos esta asignatura es precisamente porque se trata de una asignatura de libre elección. Los alumnos, una vez llegados a cuarto, es decir, una vez superados los primeros 3 años, ya conocen las ramas de derecho que son más afines a su posible futuro profesional, en las que sienten necesidad para ampliar o que simplemente quieren conocer para sí mismos, ya que, como bien sabemos, consumidores somos todos. ¿Cuál es la propuesta? En primer lugar, dividir la teoría en 2 fases. La primera de ellas sería continuar con las clases magistrales, con la explicación en clase, y la segunda sería subir a la plataforma Moodle paulatinamente a lo largo del cuatrimestre vídeos de poca duración explicando ciertos conceptos que serán necesarios tanto para la primera parte teórica como para la que veremos a continuación. También se pueden incluir los conceptos que no se han podido explicar en clase por la falta de tiempo, como bien sabemos. Bien, ¿cuál es la finalidad de todo ello? Por una parte, sabemos que durante las clases teóricas el profesor no puede explicar siempre todo, porque puede que se generan dudas que se tengan que resolver o debates necesarios en clases, o simplemente porque, como acabamos de decir, el tiempo es reducido. Por tanto, esto permitiría, por una parte, tener una vía de una forma muy parecida a las clases teóricas, que sería vídeos del propio profesor, que es lo que más se asemeja a una clase y muy diferente y mucho mejor a cuando se invita a los alumnos a que estudien algo por un manual. Y por otra parte, los alumnos podrán consultar estos vídeos las veces que haga falta. En relación con la parte práctica de la asignatura, lo primero que será necesario es la división de los alumnos en grupos. En grupos de 4 o 5 alumnos. Se considera que es un número que no es ni muy reducido ni muy excesivo, de tal forma que siempre habrá más de una persona que participe, que aporte al grupo y así se evitan, situaciones en las que haya personas que se aprovechen del trabajo ajeno. Para conformar estos grupos se pueden utilizar varios criterios. Puede ser el azar, puede ser por orden alfabético, por decisión del propio profesor o a libre elección de los alumnos. En nuestra opinión, el mejor criterio es libre elección de los alumnos. Estamos hablando de que es una asignatura que es de cuarto de carrera. Es una asignatura optativa. Todos los alumnos se conocen y hay que tener en cuenta que en la enseñanza entre alumnos como en la sociedad hay personas que son incompatibles entre sí. También hay personas que siempre adoptan posiciones pasivas, negativas y que se aprovechan del trabajo ajeno. Entonces, para evitar problemas, lo más adecuado es que sean los alumnos los que decidan con qué personas quieren trabajar durante el periodo de esos 3 o 4 meses. Bueno, la primera de las actividades relacionadas con la práctica son el análisis y la resolución de casos prácticos. Para ello, con carácter previo, se incluirá en la plataforma de Moodle un caso para cada uno de los grupos. Estos tendrán que identificar cada uno de los problemas, analizar el supuesto y dar una solución. Sí que es cierto que en ocasiones no será una solución concreta, sino que serán, posibles soluciones. Lo importante es fomentar el pensamiento crítico. De tal forma que con posterioridad, presencialmente y en el aula, los alumnos presentarán su supuesto al resto, de tal forma que analizarán el caso, identificarán los problemas, las conclusiones a las que han llegado, todo. De tal forma que, ¿qué se quiere potenciar? Ese pensamiento crítico de los alumnos, el generar un debate que se producirá con carácter previo de forma interna en el propio grupo y luego un propio debate en el aula cuando el resto de compañeros presenten su supuesto de hecho. El uso de herramientas ya es bastante común por parte de los docentes, sobre todo para los que estamos en el seno de un congreso de gamificación. Pero aparte de las ventajas que tienen, como es evaluar a los alumnos o poder interactuar de una forma más adecuada con ellos, el objetivo es también, o es muy importante, crear un espacio común que capte la atención de los estudiantes y que al mismo tiempo suponga un acercamiento por parte del profesor y que no se nos vea como
desactualizados y para que puedan confiar en nuestro criterio. Y aparte de este elemento de un factor psicológico, también se puede explotar la herramienta de manera que sea útil. En este caso, Wordle, que es un juego de palabras bastante conocido, lo que podría hacer el docente sería elaborar cada día un acertijo con algún concepto jurídico. No tiene que estar relacionado necesariamente con la asignatura de protección jurídica del consumidor, ya que los alumnos de cuarto deben tener un vocabulario jurídico bastante consolidado ya. Y esto obligará, por otra parte, a los alumnos a revisar conceptos, a acordarse de lo que habían estudiado y sentir de algunas formas que se divierten. Y por último, hay que hacer referencia a la actividad que se relaciona con el último tema de la asignatura, que es la Junta Arbitral de Consumo. Aquí lo que se pretende es que los alumnos actúen como árbitros de consumo, de tal forma que a cada grupo se les entregará también un caso y lo que tendrán que hacer es todo lo relativo a ese caso. Es decir, tendrán que llevar a cabo una vista, tendrán que analizar las distintas soluciones al problema planteado y tendrán que redactar un laudo arbitral. De tal forma que además tendrán que presentar a sus compañeros. Este es el problema, estas son las distintas soluciones que podemos identificar y esta es la solución a la que hemos llegado por esto, por esto y por esto y presentamos el laudo arbitral. Esta actividad tiene su importancia no solo por el importante papel que desarrolla en la sociedad la Junta Arbitral de Consumo, que yo creo que los alumnos desconocen el papel y además que al final son casos del día a día que nos afectan a todos, y también porque en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria existe un título propio que es un máster de Comercio y Consumo que habilita con posterioridad a ser árbitro de consumo. Por tanto, estamos hablando de una asignatura que es optativa, de libre elección, y esto puede llevar también a que decidan con posterioridad cursar este máster. Bueno, pues de esta forma ya saben, no solo desde un punto de vista teórico, sino totalmente práctico, qué es lo que tendrían que hacer si fuesen en un momento determinado futuro árbitros de consumo. Bien, y con todo esto, ¿cuál es el mensaje que queremos transmitir o las ideas que compartimos todos y que queremos recalcar? En primer lugar, que la enseñanza debe adaptarse a la realidad social. Así he empezado diciéndolo mi compañera y nunca será suficiente repetirlo. La pandemia no ha sido la causa, sino una circunstancia que hizo que los cambios se produjesen más rápido. Está claro que no podemos seguir hoy en día aplicando los métodos de hace 20 años en una sociedad, una situación y un entorno tan dinámico como el de hoy. Por ello, tenemos que usar las herramientas que nos facilita el progreso tecnológico. Y ya que las pantallas forman parte de nuestras vidas, tanto en el ámbito profesional como personal, tenemos que aprovechar todas las ventajas que estos pueden proporcionar. Y por esto tenemos que encontrar el equilibrio entre lo virtual y lo presencial. El sistema debe modificarse, esto está claro, y no constituye una alternativa, sino que es casi una obligación. Y a pesar de ello, no se pretende una renuncia absoluta al sistema antiguo, como ya se dijo, sino encontrar el equilibrio, y recalco otra vez, sí, el equilibrio aprovechando las ventajas de ambos sistemas. Porque un sistema que no obliga al alumno a pensar dentro del aula, que no le genera dudas y preguntas, no puede funcionar bien. Las clases no pueden ser pasivas. Un alumno no puede tener 6 horas de clase diarias en las que únicamente escucha sin poder procesar la información y sin poder generar ideas propias. Y con todos estos pequeños cambios lo que queremos conseguir es, en definitiva, mejorar la calidad del sistema educativo. Muchas gracias.